El 18 de septiembre de 1997, 18 días después de la muerte de Diana, en el túnel del Pont del Alma, un anciano abogado de Londres, llamado Victor Mishcon, solicitó una reunión urgente con el comisario de la Policía Metropolitana, Sir Paul Condon. Se presentó en Scotland Yard en calidad personal, no como representante de ninguna firma ni de la familia real. Llevaba consigo un documento que había guardado en secreto durante casi 2 años. Un documento que Diana le había pedido que nunca hiciera público mientras ella estuviera viva, y que ahora, con ella muerta, él consideraba su obligación entregar. La nota que Mishcon leyó en voz alta ante Condon aquella tarde de septiembre era un resumen escrito de una reunión que había mantenido con la princesa el 30 de octubre de 1995. En esa reunión, Diana le había dicho que fuentes en las que ella confiaba y a las que no quería nombrar, le habían informado de que antes de abril de 1996, ya fuera a través de un accidente, en su coche como un fallo de frenos preparado de antemano u otros medios, se harían esfuerzos para deshacerse de ella, o al menos para provocarle las lesiones suficientes para que pudiera ser declarada desequilibrada. Diana murió en un accidente en su coche, con un fallo de frenos como uno de los elementos inicialmente invocados para explicar la velocidad del vehículo en ese tramo final, en París. Condon escuchó la nota de Mishcon, la tomó nota, y la guardó en una caja fuerte de Scotland Yard durante 6 años. No la envió a las autoridades francesas que investigaban el accidente. No la mencionó en ningún informe público. No informó de su existencia a nadie fuera de un círculo muy reducido. Fue en 2003, cuando el mayordomo de Diana, Paul Burrell, publicó en sus memorias otra nota similar, escrita por la propia Diana, en octubre de 1996, en la que mencionaba que su marido planeaba un accidente en su coche, cuando la existencia de la nota de Mishcon se hizo pública. Y fue entonces cuando el mundo empezó a hacerse la pregunta que la Operación Paget, la investigación más costosa de la historia de la Policía Metropolitana de Londres, tardó casi 3 años en intentar responder. ¿Fue la muerte de Diana un accidente? ¿O hubo algo más? Esta es la historia de esa pregunta. De quién la formuló, de por qué tiene tanta fuerza, de lo que las investigaciones oficiales encontraron y de lo que no encontraron. Y es también la historia de la mujer que estaba en el centro de la institución que esas preguntas señalaban como posible culpable. La reina Isabel II, que gobernó el Reino Unido durante 70 años y que murió el 8 de septiembre de 2022, sin haber respondido públicamente. Nunca, ni una sola vez, a las preguntas que Mohammed Al-Fayed repitió durante 25 años ante cualquier cámara que quisiera escucharle. Para entender la acusación, hay que entender primero la relación entre la reina Isabel II y Diana Spencer. Una relación que fue, en distintos momentos y de maneras simultáneas, una relación de alianza, de malentendido, de respeto mutuo incómodo y de conflicto institucional que nunca terminó de resolverse. Isabel II nació el 21 de abril de 1926 en el número 17 de Bruton Street, Mayfair, Londres. No nació para ser reina. Era la hija mayor del duque de York, el segundo hijo del rey Jorge V, y en el orden de sucesión que existía en el momento de su nacimiento, su tío Eduardo ocupaba el trono antes que su padre. Fue la abdicación de Eduardo VIII en diciembre de 1936, para casarse con Wallis Simpson, la divorciada americana, a quien la familia real nunca habría aceptado como reina, lo que convirtió a su padre en rey, Jorge VI, y a ella, con 10 años, en heredera presunta. La ironía de ese momento no es pequeña en el contexto de la historia que viene después. Eduardo VIII abdicó por amor a una mujer que la institución no aceptaba. Carlos, casi medio siglo después, quiso hacer algo funcionalmente, similar con Camilla, y el sistema encontró la manera de evitar ese resultado durante décadas. Isabel fue criada con el sentido del deber como valor supremo por encima de cualquier consideración personal. Su padre, Jorge VI, al que adoraba, le enseñó que ser rey o reina es un servicio, no un privilegio, que la institución no existe para quienes la encarnan. Quienes la encarnan existen para la institución. Ese es el núcleo del pensamiento constitucional que moldeó a Isabel II
y que explica su respuesta a casi todos los momentos de crisis que vivió a lo largo de su reinado. No respondas si no es necesario. No muestres lo que sientes si puede ser interpretado. Mantén la institución en pie, aunque todo lo personal se desmorone. Fue con esa mentalidad con que gestionó su propia familia, y fue con esa mentalidad con que gestionó la crisis de septiembre de 1997. La coronación de Isabel II, el 2 de junio de 1953, fue el primer gran evento televisado de la historia de Gran Bretaña. 20 millones de personas la vieron en un país que apenas contaba con 2,5 millones de televisores. La decisión de permitir que las cámaras entraran en la abadía de Westminster fue en sí misma un acto revolucionario para una institución que había guardado sus rituales fuera del alcance del ojo público durante siglos. La reina negoció los términos de esa presencia con cuidado. Algunas partes de la ceremonia, las más sagradas, quedarían fuera del alcance de las cámaras. Pero el resultado fue una coronación que llegó a los hogares británicos de una manera que ningún acontecimiento real había llegado antes, y que estableció el modelo de lo que la monarquía sería en la era de la televisión. Diana Spencer llegó a la familia real en 1981 con el tipo de credenciales que el sistema consideraba perfectas. Era hija del conde Spencer, cuyas 2 abuelas habían sido damas de compañía de la reina madre. Su padre había sido ujier de la reina Jorge VI y de la propia Isabel II. Diana había crecido en Park House, en la finca de Sandringham, jugando con los hijos menores de la reina, los príncipes Andrés y Eduardo, que eran más cercanos en edad que Carlos. Era, en todos los sentidos que el protocolo podía evaluar, la candidata ideal. Lo que el protocolo no podía evaluar era lo que Diana necesitaba emocionalmente y lo que la institución podía darle. Muy poco. Los primeros años del matrimonio de Carlos y Diana fueron el período en que la diferencia entre las expectativas de Diana y la realidad de lo que el sistema podía proporcionarle se hizo insalvable. Diana quería amor. Diana quería apoyo. Diana quería que alguien en esa institución la ayudara a entender lo que le estaba pasando, que incluía episodios de bulimia, intentos de autolesión y una depresión que nadie en el palacio estaba equipado o dispuesto a gestionar. Lo que encontró fue protocolo, distancia y la presencia permanente de Camilla Parker Bowles en la vida de su marido. La reina supo desde relativamente pronto que el matrimonio de su hijo tenía problemas serios. Los biógrafos que han tenido acceso al entorno de la reina señalan que en los años 80 ya era consciente de la infelicidad de Diana y de la relación entre Carlos y Camila. Lo que hizo con ese conocimiento fue gestionarlo con el silencio y la inacción que caracterizaban su aproximación a los asuntos familiares complicados. La reina no era una mujer que se enfrentara a los conflictos directamente. Era una mujer que esperaba que las cosas se resolvieran solas, o que el tiempo pusiera a cada cosa en su lugar, mientras la institución seguía funcionando. La relación entre la reina y Diana tuvo momentos de lo que ambas describieron en distintos contextos como entendimiento mutuo. Diana dijo en su entrevista de Panorama que admiraba a la reina y que quería meterse en su cabeza y hablar con ella, pero que no podía, porque la reina era difícil de acercarse de la manera en que Diana necesitaba acercarse a las personas, con la intimidad emocional directa que era el lenguaje de Diana y que no era el lenguaje de la reina. La reina, por su parte, fue desde el principio más receptiva a la intuición de Diana para conectar con el público de lo que sus críticos le han reconocido. Cuando Diana le pidió permiso para representar a la familia real en el funeral de la princesa Grace de Mónaco en 1982, la reina se lo concedió, y la aparición de Diana en ese funeral fue uno de los primeros ejemplos de cómo Diana podía manejar situaciones de alta presencia pública con una gracia que las personas del entorno del palacio encontraban notable. El problema entre las dos mujeres no fue de falta de respeto mutuo, fue de incompatibilidad sistémica. Diana exigía del sistema cosas que el sistema no estaba diseñado para dar: apoyo emocional individual, validación personal, un espacio para la vulnerabilidad, que la institución percibía como debilidad. Cuando Diana pidió ayuda psicológica en los primeros años de su matrimonio, las personas del palacio con las que habló
Le dijeron que eso no era lo que hacía la familia real. Cuando Diana lloró, le dijeron que las lágrimas eran inapropiadas para su posición. Cuando Diana mostró afecto físico en público, hubo quienes le recordaron que las muestras de afecto excesivas no eran el estilo de la familia. El sistema que había producido a la reina Isabel II había formado a una mujer que sabía exactamente qué no mostrar en público. El sistema no sabía qué hacer con una mujer como Diana, que no sabía no mostrar. La reacción de la reina ante los escándalos sucesivos de los años 90 fue siempre la misma: esperar, no actuar de manera precipitada, confiar en que el tiempo y el silencio resolverían lo que las palabras solo empeorarían. Fue con esa lógica con la que respondió a la publicación del libro de Morton en 1992, que no desmentió públicamente, aunque sus asesores sabían que Diana había cooperado con él. Fue con esa lógica con la que respondió al Camillagate en 1993 y a la confesión de adulterio de Carlos en 1994. Fue con esa lógica con la que respondió a la entrevista Panorama en 1995. Y fue con esa lógica con la que respondió inicialmente a la muerte de Diana en 1997, hasta que la magnitud del error de cálculo que esa lógica había producido se hizo imposible de ignorar. El año 1992 destruyó la posibilidad de que las cosas se resolvieran solas. La publicación del libro Diana, Her True Story, del biógrafo Andrew Morton, en junio de 1992, fue el primer gran impacto. Morton había construido el libro con las grabaciones que Diana le había proporcionado en secreto durante meses, grabaciones en las que describía su bulimia, sus intentos de autolesión, el aislamiento en que vivía dentro del palacio y la relación de Carlos con Camila. Diana negó públicamente haber cooperado con Morton en el momento de la publicación. Solo después de su muerte se supo que había sido la fuente principal. El libro hizo exactamente lo que la institución más temía. Reveló que detrás de la fachada del cuento de hadas había una historia completamente diferente, y que esa historia era más oscura y más humana de lo que los 50 millones de personas que habían visto la boda en televisión en 1981 podían imaginar. Morton, en el prefacio que escribió para la edición del 25º aniversario en 2017, describió la reacción de la familia real a la publicación como una conmoción de primer orden. La institución que se había presentado al mundo como el epítome de la estabilidad y la dignidad quedaba expuesta como el escenario de una tragedia privada que sus propios protagonistas no habían sabido gestionar. La separación oficial entre Carlos y Diana fue anunciada el 9 de diciembre de 1992 por el primer ministro John Major en los Comunes. La reina la había autorizado, según todos los relatos disponibles, de manera reluctante, pero reconociendo que la situación era insostenible. Fue el primer punto de un año que la reina describió en su discurso del 24 de noviembre de 1992 en el Guildhall de Londres, ante 500 invitados reunidos para celebrar el 40º aniversario de su acceso al trono, con una frase que el New York Times describió como prácticamente la única declaración pública que había traicionado algún tipo de turbulencia interior en su vida. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. No es un año en el que miraré hacia atrás con placer sin mezcla. En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, ha resultado ser un annus horribilis. El annus horribilis de la reina incluyó la separación de Carlos y Diana, la separación del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, el divorcio de la princesa Ana de Mark Phillips, el escándalo de las fotografías de Ferguson con su asesor financiero en la Costa Azul y el incendio del castillo de Windsor el 20 de noviembre de 1992, que destruyó 115 habitaciones y tardó 225 bomberos 15 horas en extinguir. Fue el año en que la fachada de la monarquía británica acumuló más grietas en 12 meses de las que había acumulado en las décadas anteriores.
Lo que siguió fue una guerra de trincheras mediática que los analistas de la época llamaron la Guerra de los Waleses. Carlos y Diana, a través de entrevistas, de libros autorizados, de filtraciones a periodistas de confianza y de declaraciones públicas calculadas con precisión milimétrica, se fueron disparando mutuamente las revelaciones que el mundo seguía con una atención que los índices de audiencia de la época documentaron como sin precedentes. Carlos admitió el adulterio en el documental de Jonathan Dimbleby en junio de 1994. Diana respondió con la entrevista del programa Panorama de la BBC en noviembre de 1995, vista por 200 millones de personas, en la que pronunció la frase que definió su matrimonio para siempre. Éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco concurrido. Y además, añadió algo que los analistas del poder real consideraron un movimiento político mucho más audaz. Dijo en voz alta que no estaba segura de que Carlos fuera el tipo de persona que pudiera asumir el papel de rey. Esa declaración era una declaración de guerra institucional. No contra Carlos personalmente, contra la sucesión. Diana estaba diciéndoles a 200 millones de personas que el hombre que iba a ser el próximo rey del Reino Unido podría no estar a la altura de ese papel. Era exactamente el tipo de afirmación que la institución no puede tolerar, porque ataca el fundamento de su razón de existir. Un mes después de la entrevista a Panorama, la reina escribió cartas personales tanto a Carlos como a Diana, diciéndoles que era el momento de divorciarse. La reina, que había resistido durante años la idea del divorcio del heredero al trono, consideró después de la entrevista que la situación era más dañina para la institución con el matrimonio que sin él. El divorcio se hizo efectivo el 28 de agosto de 1996. En el proceso, Diana perdió el título de Alteza Real, aunque mantuvo el de Princesa de Gales. El palacio ofreció retroactivamente restaurarle el título de Alteza Real después de su muerte. ¿La familia Spencer lo rechazó? Fue durante ese periodo de mayor confrontación, en octubre de 1995, cuando Diana mantuvo la reunión con su abogado, Víctor Mishcon, que produjo la nota que 6 años después se convertiría en uno de los documentos más discutidos de la historia reciente de la monarquía británica. Diana le dijo a Mishcon que fuentes que no quiso nombrar la habían advertido de que se prepararía un accidente para ella, que podría ser un fallo de frenos, que el objetivo era matarla o incapacitarla mentalmente. Mishcon anotó lo que ella decía. Pensó que era el reflejo de un estado de ánimo perturbado, que ella estaba pasando por un período emocionalmente muy inestable y que esas ideas eran el producto de ese estado. Su secretario Patrick Jepson, que también estaba presente en la reunión, dijo después que él medio creía lo que Diana decía, aunque consideraba altamente improbable que sus preocupaciones fueran fundadas. En ese mismo período, existen relatos de que el príncipe Felipe, el marido de la reina, escribió a Diana cartas que sus defensores describieron como consejos paternales y sus críticos describieron de manera completamente diferente. El mayordomo Paul Burrell publicó en 2003 extractos de lo que describió como cartas de Felipe a Diana, en las que el duque describía a Carlos en términos muy poco favorecedores, criticando su relación con Camila y su falta de dirección. Pero también hay relatos de que algunas de las cartas de Felipe a Diana podían ser interpretadas como amenazadoras o intimidatorias. La investigación de la Operación Paget describió la relación entre Felipe y Diana en términos que oscilaban entre la cercanía y la hostilidad. El duque, cuando la policía se acercó a él para preguntarle sobre los alegatos, se negó a comentar. No testificó ante el sumario. La solicitud de Mohamed Al-Fayed para que Felipe fuera llamado a testificar fue rechazada por un tribunal. Mohamed Al-Fayed. Sin él, la conspiración de la muerte de Diana no habría llegado tan lejos en el debate público como llegó. Al-Fayed era el padre de Dodi, el hombre que murió junto a Diana en el túnel del alma. Era también el propietario del Hotel Ritz de París, lo que significaba que Henri Paul, el conductor ebrio que llevaba el Mercedes, era técnicamente empleado suyo. Era el propietario de Harrods. Era millonario en la escala de los miles de millones. Y desde febrero de 1998
6 meses después de la muerte de su hijo, dedicó una porción significativa de su fortuna, de su tiempo y de su energía a sostener públicamente que Diana y Dodi habían sido asesinados por el MI6 bajo las órdenes del príncipe Felipe. La teoría de Al-Fayed era la siguiente. Diana estaba embarazada del hijo de Dodi. La pareja iba a anunciar su compromiso el lunes 1 de septiembre de 1997, el día después de la noche del accidente. La familia real, encabezada por el príncipe Felipe, había tomado la decisión de que la madre de los 2 futuros reyes de Inglaterra no podía casarse con un musulmán egipcio, ni dar a luz un hermano o hermanastra de William y Harry que llevara el apellido Al-Fayed. El MI6, siguiendo órdenes, organizó el accidente en el túnel del Alma. El conductor, Henry Paul, era un agente doble que trabajaba para los servicios de inteligencia. La conversación sobre el Fiat Uno blanco era en realidad un vehículo utilizado por el MI6 para desestabilizar el Mercedes, y los fotógrafos que perseguían el coche eran parte de la operación o al menos herramientas conscientes de ella. Al-Fayed repitió esta teoría ante cualquier micrófono y ante cualquier cámara que quisiera escucharle durante 25 años. En 2008, en su declaración ante el sumario británico, amplió la lista de conspiradores para incluir a Felipe, al príncipe Carlos, a la hermana de Diana, Lady Sarah McCorquodale, a 2 exjefes de la Policía Metropolitana de Londres y a la CIA. El juez que presidía el sumario, Lord Justice Scott Baker, le dijo al jurado al final del proceso que no había ni un rastro de evidencia de que el duque de Edimburgo hubiera ordenado la muerte de Diana, ni de que los servicios secretos hubieran tenido nada que ver con el accidente. Scott Baker afirmó que esa opción simplemente no estaba sobre la mesa para el jurado. La Operación Paget, la investigación que la Policía Metropolitana lanzó en enero de 2004 bajo la dirección del comisario Sir John Stevens, fue la respuesta institucional más exhaustiva que jamás se ha dado a una teoría conspirativa sobre la muerte de una figura pública. 14 investigadores trabajaron durante casi 3 años. Entrevistaron a más de 1.200 personas. Examinaron 600 piezas de evidencia. Revisaron las conclusiones de la investigación francesa, que había producido un informe de 6.000 páginas que nunca fue publicado en su totalidad. Tuvieron acceso sin precedentes a los archivos del MI5 y el MI6. Stevens y su equipo interrogaron al entonces príncipe Carlos en diciembre de 2005 en St. James's Palace. Le interrogaron al propio Al-Fayed. Hablaron con los amigos más cercanos de Diana, incluyendo a Rosa Monckton y Richard Kay. El resultado de todo ese trabajo se publicó el 14 de diciembre de 2006 en un informe de 871 páginas. La conclusión de la Operación Paget era categórica. No había ninguna conspiración para asesinar a Diana y a Dodi. La muerte fue el resultado de un accidente trágico provocado por la conducción imprudente de un conductor ebrio a velocidad excesiva mientras intentaba escapar de la persecución de los paparazzi. Diana no estaba embarazada. No había ningún anuncio de compromiso planificado. Henry Paul no era un agente del MI6. El Fiat Uno blanco que rozó el Mercedes en el túnel no fue identificado definitivamente, pero no había evidencia de que perteneciera a ningún servicio de inteligencia. La evidencia forense respaldaba la versión del accidente en todos los puntos en que había sido posible compararla con las alegaciones alternativas. Stevens dijo al presentar el informe que concluía con 100% de certeza que no había habido conspiración para asesinar a ninguno de los ocupantes del coche. Fue una declaración extraordinariamente rotunda para una investigación policial, y fue recibida por Al-Fayed con la previsible indiferencia. Lo calificó de basura y de encubrimiento. Acusó a Stevens de estar al servicio del establishment que protegía a la familia real. Lo llamó fabricado. Lo que la Operación Paget no pudo hacer, y que es lo que alimenta la capacidad de la teoría conspiratoria para sobrevivir, fue responder a cada una de las preguntas concretas que el accidente había generado, de manera que cada respuesta fuera completamente satisfactoria. El Fiat Uno nunca fue identificado de manera concluyente. Las cámaras de seguridad del túnel del Alma no grabaron el accidente, aunque había cámaras instaladas. La cámara que apuntaba hacia la entrada del túnel
mostró solo una luz amarilla borrosa en el momento del impacto, y el oficial de la sala de control, que intentó maniobrarla, dijo que parecía que alguien desde otro lugar había tomado el control de la cámara. Esta explicación tiene una interpretación banal, que la cámara estaba averiada o siendo manipulada por otro sector, y tiene una interpretación que los conspiracionistas señalan como evidencia de algo más deliberado. El nivel de monóxido de carbono en la sangre de Henry Paul era anormalmente alto, además del nivel de alcohol. La explicación oficial fue que Paul fumaba pequeños cigarros y vivía en un entorno urbano. Algunos expertos forenses señalaron que la concentración era inusualmente elevada para esas causas banales. El Mercedes que se usó aquella noche había sido robado meses antes, reparado tras un accidente grave, y tenía problemas mecánicos potenciales, según el análisis posterior de expertos en automoción. Existía disponible aquella noche el Mercedes blindado de Mohamed Al-Fayed, con sistemas de seguridad sofisticados, el mismo coche que Dodi había usado en otras ocasiones. Nadie dio jamás una explicación satisfactoria de por qué esa noche se eligió el vehículo problemático en lugar del seguro. Las cuentas bancarias de Henry Paul contenían aproximadamente 1 millón de francos, unos 150.000 euros actuales, en el momento de su muerte. Era una cantidad significativamente superior a lo que su salario como subdirector de seguridad del Ritz podía explicar. La Operación Paget investigó el origen de ese dinero y no encontró evidencia de que procediera de servicios de inteligencia. Pero tampoco encontró una explicación completamente satisfactoria de dónde procedía. Se estableció que Paul recibía pagos adicionales de varias fuentes sin identificar completamente. Paul llevaba encima más de 1.900 francos en efectivo aquella noche. El exagente del MI6, Richard Tomlinson, que había sido despedido del servicio de inteligencia y cuyo resentimiento hacia la institución era documentado y declarado, afirmó en distintos momentos que Paul era un informante del MI6, que la operación usada para matar a Diana era una adaptación de un plan que él había visto en un memorando interno para asesinar al líder serbio Slobodan Milosevic usando un flash cegador en un túnel para desestabilizar al conductor, y que 30 documentos sobre Diana existían en los archivos de la NSA americana. Cuando testificó ante el sumario en 2008, Tomlinson retractó parcialmente algunas de sus afirmaciones más específicas, reconociendo que después de 16 o 17 años podría haber confundido algunos detalles. La Operación Paget, que tuvo acceso sin precedentes a los archivos del MI6, concluyó que el memorando mencionado por Tomlinson sobre el asesinato de Milosevic no existía en los términos que él había descrito, y que el plan real al que se refería era un plan para asesinar a otra figura serbia en 1993, no a Milosevic, y que no involucraba ningún flash en ningún túnel. Varios testigos declararon haber visto un destello de luz muy brillante en el interior del túnel justo antes del impacto. Otros testigos no vieron ningún destello. La investigación no pudo establecer de manera definitiva si ese destello existió, y si existió, si fue la causa del accidente o una de sus consecuencias. El soldado, anónimo conocido como Soldier N, cuya madre política escribió una carta al comandante del SAS en 2011, alegando que miembros del regimiento habían estado involucrados en la muerte de Diana y habían usado técnicas de luz cegadora, fue investigado por Scotland Yard en 2013. La policía concluyó que no había ninguna evidencia creíble y declinó reabrir la investigación. Todo esto ocurrió mientras la reina Isabel II gobernaba el Reino Unido con la imperturbabilidad exterior que era su marca de fábrica. La reina nunca habló públicamente sobre las teorías conspirativas relacionadas con la muerte de Diana. Nunca respondió a las acusaciones de Al-Fayed. Nunca convocó una rueda de prensa. Nunca concedió una entrevista. Nunca emitió un comunicado que abordara directamente la pregunta de si la familia real había tenido algún papel en lo que ocurrió en el túnel del alma. Sus abogados rechazaron ante el sumario la solicitud de Al-Fayed de que Felipe testificara y de que se enviaran preguntas escritas a la propia reina. El Tribunal Superior ratificó ese rechazo. El silencio de la reina ante las acusaciones de Al-Fayed fue interpretado de maneras completamente opuestas
según la perspectiva de quien lo evaluaba. Los que veían la muerte de Diana como un accidente interpretaban el silencio como lo que es habitualmente el silencio de una reina ante acusaciones que no merecen respuesta. Dignidad, no encubrimiento. Los que sospechaban de la versión oficial interpretaban el mismo silencio como evidencia de que había algo que esconder. La lógica conspirativa tiene esa característica particular, que tanto la respuesta como el silencio pueden ser interpretados como confirmación de la sospecha. Lo que sí está documentado sobre la reacción de la reina a la muerte de Diana es algo completamente diferente de cualquier conspiración. Fue una de las gestiones de crisis institucionales más fallidas de su reinado de 70 años. Cuando Diana murió en las primeras horas del 31 de agosto de 1997, la familia real estaba en Balmoral, en Escocia. Los príncipes Guillermo y Enrique, de 15 y 12 años respectivamente, estaban en el castillo con su padre, con sus abuelos y con el resto de la familia. Carlos quiso inmediatamente volar a París, a buscar el cuerpo de Diana. La reina, según los relatos disponibles, dijo inicialmente que no, que Carlos no debería ir, que la prioridad era Guillermo y Enrique, que lo correcto era gestionar la situación desde Balmoral. Finalmente cedió y Carlos voló a París. El primer ministro Tony Blair, que había llegado al poder 2 meses antes en las elecciones de mayo de 1997, con una mayoría histórica, hizo una declaración pública a las horas de conocerse la muerte de Diana. Habló bajo la lluvia, visiblemente emocionado, flanqueado por su esposa Cherie y sus 3 hijos, y pronunció las palabras que la prensa bautizó inmediatamente como las que la familia real no supo pronunciar. La gente, toda Gran Bretaña, de todas las edades y de todos los rincones del país, estaba de luto por ella. Era la princesa del pueblo, y siempre será la princesa del pueblo. La familia real permaneció en Balmoral. La bandera del Palacio de Buckingham, la Royal Standard, no ondeó a media asta porque nunca ondea a media asta. Es la bandera que señala que el monarca está en residencia, y cuando el monarca no está, no se iza. El público que se agolpaba en torno al palacio, que depositaba flores, que lloraba en las verjas, que esperaba alguna señal de que la institución compartía su dolor, vio las verjas y la ausencia de bandera, y lo interpretó como indiferencia. Los tabloides recogieron ese sentimiento con una ferocidad que rara vez se había dirigido directamente contra la reina. El Sun publicó en portada la pregunta más directa: ¿dónde está nuestra reina? ¿Dónde está su bandera? El 4 de septiembre, 4 días después de la muerte de Diana, la reina cedió y envió a su portavoz a dar una declaración televisada en la que la familia se decía herida por las sugerencias de que eran indiferentes al dolor de la nación. La prioridad, decía la declaración, era cuidar de Guillermo y Enrique. Y ese mismo día, la reina permitió que la Union Jack ondeara a media asta sobre el Palacio de Buckingham, algo que no se había hecho nunca antes, ni siquiera para la muerte del padre de la reina, el rey Jorge VI. El 5 de septiembre, la víspera del funeral, la reina habló a la nación en directo desde el Palacio de Buckingham, vestida de negro, leyendo un discurso que los asesores del palacio habían trabajado para que encontrara el equilibrio entre la emoción y la dignidad que la institución requería. Dijo que Diana había sido un ser humano excepcional y con talento, que en los buenos y malos momentos nunca había perdido su capacidad de sonreír y reír, ni de inspirar a otros con su calor y su bondad, que la admiraba y la respetaba. Y añadió, hablando, como reina y como abuela, que creía que había lecciones que aprender de la vida de Diana y de la extraordinaria y emotiva reacción a su muerte. El día del funeral, el 6 de septiembre de 1997, ocurrió algo que los que lo vieron en directo y los que lo vieron por televisión recuerdan con la precisión que se reserva para los momentos históricos. Cuando el féretro de Diana pasaba frente a donde estaba la familia real, la reina Isabel II inclinó la cabeza. No fue un gesto pequeño ni superficial. El Washington Post describió en tiempo real lo que vieron sus corresponsales. No fue una inclinación rápida ni superficial. La mujer, acostumbrada a que el mundo se inclinase ante ella, bajó la cabeza humildemente y honró a la princesa.
Es casi inaudito que el monarca se incline ante alguien. El gesto fue interpretado por el público como la señal que estaba esperando. Que la reina realmente estaba de duelo junto a la nación. Ese gesto no cierra la pregunta sobre la conspiración, porque la conspiración, tal como la formularon Al-Fayed y quienes le siguieron, no requería que la reina fuera indiferente al dolor, ni que careciera de sentimientos hacia Diana. Requería que el sistema que ella encabezaba, o específicamente el príncipe Felipe, que ella no encabezaba pero que vivía en su misma casa, hubiera tomado una decisión fría y calculada para eliminar a una persona que el sistema consideraba una amenaza. Las dos cosas pueden ser simultáneamente verdaderas en la lógica conspirativa. Una institución puede llorar a quien ha eliminado. La historia tiene ejemplos de sobra. El problema con la teoría de Al-Fayed, el problema que los propios abogados que le representaban ante el sumario fueron gradualmente apartando de sus argumentos a medida que la evidencia se presentaba, es que requería demasiadas cosas que no estaban probadas y que la evidencia disponible contradecía. Diana no estaba embarazada. Esto fue establecido por el propio examen médico post-mortem, por el análisis forense de Angela Gallop, encargado por la operación Paget, por los testimonios de las amigas más íntimas de Diana y por la lógica médica básica. Ningún test de embarazo estándar habría podido ser alterado o suprimido, involucrando a todos los médicos que la atendieron en París, sin que ninguno de ellos lo hubiera revelado en los 26 años que siguieron a su muerte. El coronel del palacio, John Burton, declaró en 2004 que había examinado personalmente el útero de Diana en el depósito de cadáveres de Fulham y que no estaba embarazada. El médico que realizó el examen post-mortem, Robert Chapman, declaró lo mismo. El compromiso tampoco estaba acordado. Diana le dijo a su amiga más cercana, Rosa Monckton, que estaba incómoda con que Dodi quisiera comprarle un anillo y que si alguna vez se lo daba, lo llevaría en la mano derecha, no en la izquierda. Le dijo a su confidente periodístico Richard Kay, en la llamada telefónica de la tarde, del 30 de agosto, la última tarde de su vida, que no pensaba casarse con nadie. Lady Sarah McCorquodale, su hermana mayor, declaró que en una conversación, el 29 de agosto, Diana habló de Dodi de una manera que daba la impresión de que la relación estaba en terreno inestable. La investigación francesa, que precedió a la operación Paget, llegó a sus conclusiones en 1999, 2 años después de la muerte de Diana. El juez de instrucción, Hervé Stéphan, concluyó que Diana había muerto a consecuencia de un accidente causado por la conducción temeraria de Henry Paul, que estaba ebrio y conducía a velocidad excesiva, y que los paparazzi que perseguían el coche estaban a cierta distancia del Mercedes cuando éste chocó y no eran directamente responsables del homicidio involuntario. Los 9 fotógrafos y el motorista que habían sido acusados de homicidio involuntario y de no prestar asistencia a personas en peligro vieron sus cargos retirados. Francia había cerrado el caso, pero la presión de Al-Fayed y el peso de la duda pública, que sus acusaciones mantenían viva, hicieron que el caso fuera reabierto en el Reino Unido. La decisión del coronel Michael Burgess de pedir a la Policía Metropolitana que investigara las teorías conspirativas antes de que el sumario pudiera completarse fue en sí misma un reconocimiento de la fuerza que esas teorías habían adquirido en la opinión pública. No porque Burgess creyera que las teorías tenían fundamento, sino porque era consciente de que sin una refutación formal y exhaustiva de cada una de ellas, cualquier veredicto del jurado sería atacado como incompleto. La operación Paget fue un ejercicio de refutación sistemática. La pregunta que la movía no era si había habido conspiración, sino qué evidencia había para cada alegación específica de conspiración y qué decía esa evidencia cuando se evaluaba de manera rigurosa. El costo total del ejercicio fue de 12,5 millones de libras esterlinas. El 78% de los encuestados en una encuesta de la BBC, al publicarse el informe, consideraron que el dinero había sido mal gastado, pero la alternativa habría sido llegar a un sumario sin haber investigado las alegaciones, y la presión de Al-Fayed habría convertido cualquier veredicto resultante en material de debate interminable. Al-Fayed calificó el informe de basura y encubrimiento cuando se publicó.
3 meses después de que el jurado entregara su veredicto en 2008, Al-Fayed dijo que estaba decepcionado, pero que aceptaba el resultado. Era la primera y única vez que dijo algo que podía interpretarse como una aceptación parcial de la conclusión oficial. La razón por la que la teoría de Al-Fayed nunca desapareció completamente del debate público no es que tuviera una base sólida en la evidencia. Es que respondía a una necesidad psicológica que el investigador de la realeza Pauline McLaren de la Universidad de Londres articuló con precisión en una entrevista con la agencia AP. La naturaleza humana se resiste a creer que algo tan aleatorio como un accidente de coche puede matar a alguien tan especial como Diana. Las muertes aleatorias de figuras que el mundo percibe como centrales en su tiempo generan un vacío explicativo que la conspiración llena. La conspiración dice que había una razón, que había un plan, que el universo no es el lugar de crueldad aleatoria que un accidente de coche a medianoche en París sugiere. Es una narrativa más satisfactoria emocionalmente que la verdad, que era más banal y más horrible precisamente porque era aleatoria. Entre todos los misterios no resueltos que rodean la muerte de Diana, hay uno que merece una atención especial porque involucra directamente a la familia real, de una manera que las investigaciones oficiales no pudieron resolver completamente. La cuestión de si la familia real sabía que Diana estaba en peligro antes del accidente y no hizo nada al respecto. La nota de Mishcon, entregada al comisario de policía el 18 de septiembre de 1997, fue mantenida en secreto durante 6 años. No fue enviada a las autoridades francesas que investigaban el accidente. No fue revelada a la familia Spencer. No fue revelada a los príncipes Guillermo y Enrique hasta que la Operación Paget se lo comunicó personalmente, años después. La justificación para ese silencio era que el comisario Condon, después de escuchar la nota, concluyó que los hechos, hasta ese momento, señalaban la muerte como el resultado de un conjunto trágico de circunstancias, y que si en algún momento aparecían factores sospechosos, se contactaría con Mishcon de manera confidencial. Era una decisión defensible dentro de la lógica de la gestión policial del momento. Diana había demostrado en sus últimos años una tendencia a las conspiraciones y a la interpretación de amenazas que podían ser reales o ser el producto de su estado emocional. Mishcon mismo pensaba que lo que Diana le había dicho reflejaba un estado perturbado más que una amenaza real. El comisario tomó la misma decisión. Lo que es más difícil de explicar es que la nota no fuera enviada a las autoridades francesas durante los años en que Francia investigaba el accidente. La Policía Metropolitana tenía en su poder desde septiembre de 1997 un documento en el que Diana había expresado el miedo a morir en un accidente de coche preparado de antemano. Francia estaba investigando exactamente ese tipo de accidente. La nota no llegó a los investigadores franceses hasta 2003, 6 años después. El abogado de Al-Fayed, Michael Mansfield, señaló este hecho durante el sumario como una de las cosas más importantes de toda la investigación, que la nota fue guardada en una caja fuerte y no transmitida a quienes debían haberla recibido. Mansfield dijo que eso era el equivalente a lo que alguien haría si quisiera que ciertas preguntas no se hicieran. La Operación Paget explicó el retraso en términos burocráticos y de protocolo, que el comisario Condon había tomado la decisión de mantener la nota confidencial hasta que hubiera razones para lo contrario, que esas razones nunca surgieron a juicio de los investigadores del momento, y que cuando la nota de Burrell hizo pública la existencia de documentos similares, en 2003, fue el momento en que se reveló la existencia de la nota de Mishcon también. El informe no encontró evidencia de que el silencio fuera el resultado de ningún tipo de protección deliberada de la familia real. Pero tampoco pudo explicar de manera completamente satisfactoria por qué la nota no llegó a los investigadores franceses cuando esa era la lógica más obvia para su utilidad. La cámara del túnel del alma merece también su propio análisis. El Pont del Alma tenía cámaras de vigilancia instaladas en el momento del accidente. Ninguna de esas cámaras capturó imágenes del choque. El oficial de la Sala de Control de París, Pascal Poulain, declaró en el sumario que cuando intentó usar la cámara que apuntaba hacia la entrada del túnel
Para visualizar la escena del accidente, la pantalla mostraba solo una luz amarilla borrosa. Intentaron manipular la cámara, usar el zoom y maniobrarla, pero sin control. Poulain dijo que eso podía significar que otro sector estaba usando la cámara y manipulándola, o que podía deberse a que estaba averiada. Los defensores de la conspiración señalan que la ausencia de imágenes en la cámara, más directamente orientada hacia el punto del accidente, es exactamente lo que se esperaría de una operación diseñada para eliminar la evidencia de su propio desarrollo. Los que defienden la versión del accidente señalan que las cámaras de vigilancia del París de 1997 eran tecnología de los años 80 con niveles de fiabilidad muy inferiores a los actuales, que el posicionamiento de la cámara en ese punto concreto del túnel no era óptimo para capturar la zona del impacto y que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho permanece. No hay ninguna grabación del momento del accidente. El soldado conocido como Soldier N, cuya madre política escribió una carta al comandante del SAS en septiembre de 2011, alegando que miembros del regimiento habían estado involucrados en la muerte de Diana, es quizás el elemento más inquietante de toda la historia, aunque también el más imposible de verificar. El hecho de que la carta emergiera en el contexto de un proceso judicial por otros delitos, que el soldado en cuestión estuviera siendo procesado por otros asuntos completamente diferentes, y que sus alegaciones sobre Diana se produjeran en ese contexto, y no de manera voluntaria e independiente, hacen muy difícil evaluar su fiabilidad. Scotland Yard investigó y concluyó que no había evidencia creíble, pero la carta existió, fue entregada a la policía, y generó una investigación que llegó a la misma conclusión a la que llegaron todas las investigaciones anteriores. Hay un elemento de la historia de Isabel II y Diana que raramente se analiza con la profundidad que merece. Lo que la muerte de Diana le hizo a la reina como persona, más allá de lo que le hizo como institución. La reina tenía 71 años cuando Diana murió. Había conocido a Diana desde que era una niña en Sandringham. Había visto crecer el matrimonio de su hijo con esa joven. Había visto su desintegración. Había gestionado sus consecuencias durante años. Tenía 2 nietos, Guillermo y Enrique, que acababan de perder a su madre en las circunstancias más traumáticas posibles. La autora Tina Brown, cuya investigación sobre la familia real es de las más detalladas disponibles, citó en su libro The Diana Chronicles el relato de quienes estaban en Balmoral aquella mañana de agosto. Carlos, cuando supo que Diana había muerto, se derrumbó. Sabía instantáneamente que lo culparían a él, que los culparían a ellos. La reina también lo sabía, y también sabía que había algo más personal en juego, que 2 niños de 15 y 12 años acababan de quedarse sin madre. Los biógrafos que han tenido acceso al entorno más cercano de la reina en esos días señalan que su decisión de permanecer en Balmoral durante los primeros días después de la muerte de Diana no fue solo protocolaria. Fue también, quizás principalmente, el intento de una abuela de proteger a 2 nietos del tipo de atención mediática que los habría aplastado si hubieran viajado a Londres inmediatamente. La reina se equivocó en el cálculo sobre lo que el público necesitaba ver. Pero el impulso detrás de la decisión no era indiferencia. Era protección de los niños que tenía al alcance de su mano en un momento en que no podía proteger a nadie más. La reina Isabel II vivió durante 20 años más después de la muerte de Diana. Murió el 8 de septiembre de 2022 en Balmoral, el mismo castillo en el que había estado, aquella mañana de agosto de 1997, cuando Carlos recibió la noticia de que Diana había muerto. Tenía 96 años. Su reinado de 70 años fue el más largo en la historia de la monarquía británica. Y en todo ese tiempo, en todas las declaraciones, en todos los discursos, en todos los documentos que su gobierno desclasificó, o las fuentes que sus biógrafos utilizaron, no apareció jamás ninguna indicación de que hubiera sabido nada, ordenado nada, o permitido nada que tuviera que ver con lo que ocurrió en el túnel del alma la noche del 31 de agosto de 1997. Eso no significa necesariamente que no haya nada que saber. Las investigaciones oficiales tienen limitaciones inherentes.
investigan lo que pueden investigar con las herramientas que tienen disponibles. Y su autoridad, para concluir que no hay evidencia de algo, no puede ser equiparada con la certeza de que esa cosa no ocurrió. La Operación Paget tuvo acceso sin precedentes a los archivos del MI6 y el MU5, pero ese acceso fue mediado. Los investigadores vieron lo que los servicios de inteligencia les permitieron ver, no literalmente todo lo que existía. Eso no es necesariamente sospechoso, es simplemente la lógica de cómo funciona la relación entre los cuerpos de policía civil y los servicios de inteligencia en cualquier democracia occidental. Lo que sí puede decirse con certeza, basándose en la evidencia disponible después de 27 años de investigaciones, análisis, sumarios y testimonios, es lo siguiente. 3 investigaciones independientes, 2 francesas y una británica, concluyeron que Diana y Dodi murieron en un accidente causado por la conducción temeraria de un conductor ebrio que intentaba escapar de paparazzi a velocidad excesiva. Un jurado de 11 ciudadanos ordinarios, que escuchó durante 6 meses el testimonio de 240 testigos y que tuvo acceso a toda la evidencia disponible, llegó en 2008 al veredicto de homicidio involuntario por negligencia grave del conductor y los perseguidores. El investigador que dirigió la Operación Paget, John Stevens, dijo que concluía con 100% de certeza que no hubo conspiración, y sin embargo, la pregunta persiste. Persiste porque la nota de Mishcon persiste, porque la cámara del túnel que no grabó el accidente persiste, porque el Fiat Uno no identificado persiste, porque las cuentas bancarias de Henry Paul con el dinero de origen inexplicado persiste, porque el destello que algunos testigos vieron y otros no persiste, porque hay preguntas para las que la respuesta oficial es plausible, pero no completamente satisfactoria. Y en ese espacio, entre lo plausible y lo completamente satisfactorio, es donde viven las teorías conspirativas. Mohamed Al-Fayed murió el 30 de agosto de 2023, 26 años, y un día después de la muerte de su hijo. Murió sin haber conseguido que ningún tribunal aceptara su teoría. Murió sin haber obtenido la evidencia que habría necesitado para demostrarla. Y murió, según los relatos de quienes lo conocieron bien en sus últimos años, sin haber dejado de creerla. La reina Isabel II ya no podía responder a sus preguntas. Y la pregunta de si alguna vez habrá algo más que decir sobre el accidente del 31 de agosto de 1997 es una pregunta que el tiempo que quede irá dejando cada vez más sin respuesta posible. Los actores principales están muertos. Los documentos que pudieran existir están, si existen, bajo el tipo de clasificación que las democracias aplican a los asuntos que consideran suficientemente sensibles para mantener alejados del escrutinio público durante décadas. Y el mundo, que en 1997 se detuvo ante la noticia de la muerte de Diana, sigue siendo un mundo en el que esa muerte ocupa un lugar especial. No simplemente como tragedia, sino como pregunta que no puede cerrarse del todo porque el cierre completo requeriría una certeza que los hechos disponibles nunca podrán proporcionar. Lo que la historia sí puede decir es esto. La relación entre Isabel II y Diana Spencer fue la historia de 2 mujeres que representaban maneras completamente diferentes de ser en el mundo, y que nunca encontraron la manera de entenderse del todo. La reina era la institución. Diana era el desafío a la institución. La reina operaba en silencio y en secreto, y a través del protocolo. Diana operaba en público, y a través de la emoción y del contacto humano directo. La reina había sobrevivido 70 años en el centro de uno de los sistemas de poder más sofisticados del planeta, siendo exactamente lo que el sistema requería. Diana había sobrevivido 16 años, siendo exactamente lo opuesto de lo que el sistema requería. Las 2 mujeres se admiran en los relatos de quienes conocieron a ambas. Diana decía que admiraba a la reina, que quería meterse en su cabeza y hablar con ella. La reina, en su discurso del 5 de septiembre de 1997, dijo que admiraba y respetaba a Diana. Y lo que ocurrió entre esas 2 declaraciones de admiración, lo que ocurrió en el espacio entre la institución y el desafío a la institución, en el espacio entre el protocolo y la emoción,
en el espacio entre lo que el sistema necesitaba y lo que Diana era, es la historia de la que este guión trata. Y es una historia que, como todas las historias que tocan el poder y la muerte y el silencio de los que mandan, no tiene un final que nadie pueda cerrar completamente. El sumario de 2007 a 2008, presidido por Lord Justice Scott Baker, fue el proceso legal más largo y más costoso que la muerte de Diana había generado. Duró 6 meses. Escuchó el testimonio de 240 testigos. El propio Mohammed Al-Fayed testificó durante 4 días, en los que hizo afirmaciones que incluso sus propios abogados encontraron difíciles de defender. Cuando Scott Baker comenzó a resumir el caso para el jurado, dijo que no había ni un rastro de evidencia de que el duque de Edimburgo hubiera ordenado la ejecución de Diana, ni de que el Servicio Secreto de Inteligencia ni ningún otro organismo gubernamental hubieran tenido algo que ver con sus muertes. Esa opción, dijo Scott Baker, simplemente no estaba disponible para el jurado. Lo que el jurado tuvo disponible fue el veredicto de homicidio involuntario, que emitió el 7 de abril de 2008. 11 ciudadanos ordinarios, después de 22 horas de deliberación, llegaron a la conclusión de que Diana y Dodi habían sido víctimas de la conducción gravemente negligente de Henry Paul y de los fotógrafos que les perseguían. Añadieron que la muerte también fue causada o contribuida por el hecho de que los ocupantes del vehículo no llevaban cinturón de seguridad. Era un veredicto que confirmaba la versión oficial, que responsabilizaba por actores reales identificables, y que no dejaba espacio para la conspiración organizada. La familia real no emitió ninguna declaración cuando se publicó el veredicto del jurado. No era su papel. El proceso había sido independiente, como los procesos judiciales deben ser en una democracia. El Palacio de Buckingham se limitó a señalar que la familia real aceptaba el veredicto del jurado. Los príncipes Guillermo y Enrique, según las fuentes que tuvieron contacto con ellos en ese período, habían sido mantenidos informados del proceso por John Stevens, quien les había briefed personalmente en Kensington Palace sobre los hallazgos de la Operación Paget. Stevens recordó después que las preguntas de los 2 príncipes fueron detalladas, que él respondió todas, y que ellos no habían sido informados de las circunstancias de la muerte de su madre de manera completa hasta ese momento. La historia de Isabel II como reina tiene una dimensión que el debate sobre la muerte de Diana a menudo eclipsa. La de una mujer que gobernó una de las instituciones más antiguas del mundo durante 70 años en medio de cambios sociales, políticos y culturales de una velocidad y una profundidad que habrían desbordado a cualquier sistema de gobierno. La monarquía que Isabel heredó en 1952 gobernaba un imperio que todavía existía formalmente. La monarquía que dejó en 2022 era la cabeza de una Commonwealth de 56 naciones, algunos de las cuales estaban activamente debatiendo si querían seguir reconociendo al monarca británico como jefe de Estado. El mundo había cambiado de una manera que ningún documento constitucional del siglo XVIII podía haber anticipado, y la reina había navegado ese cambio con la combinación de firmeza y adaptación que los historiadores que estudiarán su reinado desde la distancia probablemente describirán como una de sus habilidades más extraordinarias. Que en ese reinado de 70 años hubiera una crisis que no manejó bien, la crisis de septiembre de 1997, no define su reinado. Lo matiza, lo complica, y lo hace más humano de lo que la imagen de la reina imperturbable habría permitido de otra manera. Porque lo que ocurrió en los días siguientes a la muerte de Diana fue que una institución diseñada para ser infalible cometió el error más visible de su historia reciente, y fue forzada públicamente a reconocerlo y a corregirlo. La reina bajó la cabeza ante el féretro de Diana. Eso fue la admisión más clara que el sistema era capaz de producir. Y si hay alguna dignidad en la institución que representa, fue esa. Que cuando el mundo le dijo que se había equivocado, aunque fuera en el lenguaje indirecto del duelo público, la reina lo escuchó. La conspiración de la muerte de Diana seguirá circulando. Seguirá encontrando audiencia. Seguirá siendo el tipo de pregunta que algunas personas no pueden cerrar, porque cerrarla requiere aceptar que las muertes más impactantes de la historia reciente
pueden ser el resultado de errores humanos banales y de cadenas de decisiones malas tomadas en cuestión de minutos por personas que no pensaban en la historia sino en escapar de un grupo de fotógrafos a medianoche en París. El universo en que Diana murió, en un accidente producido por la ebriedad de un conductor y la temeridad de los paparazzi, es un universo más cruel y más arbitrario que el universo en que Diana fue asesinada por quienes la temían, y los seres humanos prefieren vivir en el universo del plan deliberado al universo del accidente sin sentido. Eso no significa que la conspiración sea cierta. Significa que la necesidad de que sea cierta es real y comprensible. Y esa necesidad, y la historia que la produce, es lo que este guión ha intentado contar. No la respuesta definitiva, porque la respuesta definitiva no existe y probablemente no existirá nunca, sino el mapa completo de las preguntas, de las evidencias, de los silencios y de los documentos que juntos constituyen todo lo que se puede saber sobre lo que ocurrió la noche en que la mujer más fotografiada del mundo murió en el túnel más oscuro de París. Si esta historia te ha generado preguntas que no tienen respuesta fácil, eso es exactamente lo que debería generar. Deja tu opinión en los comentarios. Cuéntanos lo que piensas. Y si quieres saber más sobre los secretos de la monarquía británica, sobre Diana, sobre Carlos y Camila, sobre las Romanov, en este canal tienes todas esas historias, las que el protocolo no puede contener. Suscríbete.